Luis y mi persona, pero también acercarnos un poco a cómo vive una familia diversa. Para ello, nuestro invitado, Mauricio Gutiérrez, que se ha excusado por temas de trabajo, pero ya está en camino. Sin embargo, por respeto a ustedes, vamos a dar inicio al conversatorio, aproximadamente unos 15 o 20 minutos por cada uno de nosotros, para que planteemos nuestras ideas respecto al tema del mismo. Al final habrá obviamente la ronda de preguntas respectivas. Entonces damos inicio a este conversatorio y el uso de la palabra al profesor José Luis Ramos Álvarez. Muchísimas gracias por su presencia, a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias a Cuarto B, ¿no?, que es, digamos, quien ha liderado esta actividad que el Cuarto A también está apoyando, a quienes no son parte de la Escuela de Sociología, pero a varias personas que no lo son y se han tomado su tiempo para estar aquí, seguramente porque el tema es de su interés. Cuando Mario dijo que la otra persona que va a exponer con nosotros, Mauricio, se había excusado por motivos, dijo que estaba seguro que iba a decir familiares, pero dijo de trabajo. Bueno, pero es un poco en lo que yo quiero conversar con ustedes. Se me ha pedido que analice el tema de las familias diversas desde la perspectiva de la asignatura que está a mi cargo del Cuarto A, precisamente el asunto de las teorías de género, pero como el propio nombre lo dice, son varias, son teorías de género, y de hecho esta diversificación teórica ha crecido tanto que incluso algunas teorías ya se declaran abiertamente opositoras de otras, ¿no? Están dentro del mundo de las teorías de género, pero su rivalidad es bastante fuerte, bastante grande, y además de ello, algunas personas, algunos teóricos y algunas teóricas ya no aceptan la denominación de teorías de género porque la vinculan a un carácter burocrático, la vinculan a ONGs que hacen del obispo su modo habitual de trabajo, y les parece que eso traiciona el espíritu con el que nacen estas teorías y estas propuestas, y por tanto se niegan a ser considerados teóricos o teóricas de género y más bien adquieren el nombre de feministas. Entonces esta gran variedad haría que sea, en el tiempo que tenemos, imposible explicar cómo la teoría A entiende este tema, cómo la teoría B, la teoría C, la teoría D, etc. ¿Sí? Pero podríamos dividirlas en dos grandes grupos, en todo caso, estas teorías, y en un grupo están quienes consideran que el problema es la exclusión y por tanto la solución es la inclusión, ¿cierto? Y ahí está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado peruano también, en teoría, al menos, está dentro de esta óptica. Y quienes consideran que el problema no es la exclusión, sino las estructuras sociales mismas que generan no solo esa exclusión, sino muchas otras. Y que por tanto la solución no es la inclusión, sino que la solución es la modificación profunda de esas estructuras. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, en su introducción Mario señaló cómo antes lo que se llamaban parejas interraciales, ¿no?, personas de distinta raza, imaginémonos raza entre comillas para usarla como usaba Quijano el término, ¿no? Quiere decir que es ficción porque no existen razas humanas, pero no es ficción porque el mundo está dividido según las razas, estas razas inexistentes, ¿no? En sociología sabemos muy bien que lo inexistente puede hacerse existente en la práctica, ¿no? Entonces, esos matrimonios interraciales se consideraban pues familias diversas, ¿no? Y incluso, ¿no?, hasta hace muy poco en educación inicial los niños y las niñas regresaban tristes a sus casas porque descubrían que no conformaban una familia, porque en educación inicial les enseñaban que la familia era papá, mamá e hijitos, hijitas, pero es muy común en el Perú las familias uniparentales, ¿no? Y entonces eso no es una familia, le falta algo para ser familia, lo que se enseñaba en el colegio, y hasta el día de hoy incluso se sigue hablando de las llamadas familias disfuncionales, e incluso es bastante común que se vincule
como causa de toda la problemática social a las familias disfuncionales. Hay inseguridad ciudadana porque hay mucha familia disfuncional y entonces esos niños que crecen en esas familias disfuncionales crecen sin valores y luego cometen delitos, etc. Es bastante común ello. Pero bueno, ya el programa oficial del Ministerio de Educación ahora habla más bien de tipos de familias, ¿no? Entonces son distintas familias o familias diversas, y si uno vive solo con el padre o vive solo con la madre, o algo que se ha vuelto muy común en Europa, si uno solo vive con sus abuelos, entonces es otro tipo de familia, que no es que uno no tenga una familia. Pero además, para temas de censo, ¿no? La familia es quienes viven bajo el mismo techo. Y entonces ustedes saben que en otros países es bastante común el roommate. Y entonces resultaría que esa persona con la que me ayudo para pagar el alquiler es mi familia. Censalmente sería una familia. Entonces esa persona con la que no tengo ningún lazo sanguíneo es mi familia, ¿sí? En términos censales. Pero imaginémonos que vive el papá, su esposa y el hijo del papá. Ese hijo del papá no tiene lazo sanguíneo con la mamá, ¿no? Y entonces antes se llamaba hijastro, ¿no? Y se llamaba madrastra, y hasta hay cuentos espeluznantes, ¿no? Sobre todas las cosas que pueden hacer las madrastras. Entonces, pero ese hijastro y esa madrastra, ¿son familia o no son familia? Y entonces el derecho consanguíneo va a decir que en esencia no son familia, pero ahora hay toda una propuesta teórica del derecho afectivo, que van a señalar que es familia quien se preocupa por el bienestar del otro, no quien tiene un lazo sanguíneo. Pero si es familia el que se preocupa por el bienestar del otro y no quien tiene un lazo sanguíneo, un padre biológico puede no ser tu familia, ¿sí? O sea, es mi padre, me abandonó cuando tenía 1 año o me abandonó antes de nacer, no es mi familia. Pero en el Perú las leyes obligan a que ese padre autorice un viaje al extranjero del niño, por ejemplo. Ese padre que nunca ha tenido ningún vínculo sentimental con el niño, ese padre que nunca le ha preocupado, es quien tiene que autorizar si puede viajar o no. Y puede que este niño haya vivido con la pareja de su madre, y que esa pareja de su madre haya sido quien le ha puesto paños fríos cada vez que tenía fiebre, quien lo ha llevado al colegio, quien ha asistido a la ceremonia por el Día del Padre, y él no tiene ningún derecho sobre ese niño porque no tiene lazo sanguíneo, ¿sí? Pero entonces estamos viendo cómo se modifica la sociedad, pero se modifica mucho más lento las leyes. Pero lo que nos interesa sobre todo es lo siguiente. Como hay muchas teorías de género, que habíamos dicho que unas consideran que las estructuras sociales son el problema, y otras consideran que la exclusión es el problema. Entonces aquí surge todo este debate de las familias diversas vinculadas a la comunidad LGTBIQ con este asunto del matrimonio igualitario, ¿sí? El matrimonio igualitario está pensado desde la óptica de las teorías de género que ven en el problema la exclusión, porque un varón y una mujer se pueden casar, pero 2 varones no pueden casarse, están excluidos del matrimonio. Entonces lo que hay que hacer es incluirlos y dar la posibilidad legal de que se puedan casar, así como también podrían casarse 2 mujeres, ¿sí? Me tocó debatir sobre el tema con un profesor de la San Pablo hace muchos años, cuando se estaba discutiendo este asunto, y el profesor de la San Pablo me decía, así empiezan, luego van a querer casarse entre 3. ¿No? Y yo le dije, ¿por qué nos pones metas tan cortas? ¿No? O sea, ¿por qué solo 3? ¿No? Pero en un instante vamos a ir sobre eso, porque el matrimonio igualitario no busca matrimonios de 3. Hay que recordar que cuando triunfa la Revolución Rusa, Mayakovsky se casa con 2 personas, pues era un matrimonio de 3, ¿no? El famoso poeta ruso. Bueno, pero no es lo que buscan. Entonces, el asunto es que se les permita hacer algo de lo que están excluidos, y por tanto allí estaría la solución, y se festeja en los países en los que se dan estas leyes como que se ha alcanzado un paso más hacia la igualdad, ¿sí? Ahora, desde el otro punto de vista de los que creen que el problema está en las estructuras sociales y que está mucho más vinculado a sociología, porque fíjense, pensar el género
como que hay un género masculino, un género femenino y que hay además otros géneros. Esa es un poco la interpretación antropológica del asunto, porque suponemos que los géneros son construcciones culturales, ¿sí? Pero pensar el género como una relación de poder, esa es más una explicación sociológica, ¿sí? Y si es que pensamos el género como una relación de poder, ese poder y esa relación necesariamente se asientan en ciertas estructuras. Una de esas estructuras es la familia. La familia es la célula básica de la sociedad. Y entonces, si estas teorías de género que consideran que el problema son las estructuras sociales, entre las cosas que hay que destruir está la familia. Porque la familia es la célula básica de esa sociedad que quieren destruir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, por eso resulta bastante extraño que haya movimientos feministas que dicen que quieren defender la familia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, o es un feminismo extremadamente moderado, o es un discurso táctico, ¿no? Que saben que no están promoviendo eso, pero que sería muy difícil conseguir adeptos y adeptas si uno dice que entre los objetivos está la destrucción de la familia. Pero no solo la destrucción de la familia está entre los objetivos del feminismo. Aníbal Quijano considera que uno de los elementos fundamentales en los que se basa el sistema mundo colonial, ¿no? O sea, ese sistema que ejerce poder y dominación de los denominados países desarrollados frente al resto del mundo, por razones en las que está fuertemente presente la raza. Uno de esos elementos fundamentales es la familia, porque esta familia es la familia del capitalismo, ¿sí? Entonces, mientras esta familia continúe tal cual está, va a ser bastante difícil transformar la sociedad, ¿no? Entonces, cualquier persona que considere que la sociedad necesita una transformación radical, en esa transformación radical tiene que estar incluida la familia. Entonces, si es una relación, el género, una relación de poder, habría que preguntarse cuál es esa relación de poder que se da dentro de la familia. Y entonces, esa relación es la de la famosa serie Hechizada, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Samantha y tenemos a Danny, el esposo y la esposa. Y allí, obviamente, quien tiene el poder es Danny. Danny se casa con Samantha y Samantha es bruja, pero él no sabe que es bruja y se entera el día de su luna de miel. Y entonces le pide a Samantha que para que continúen juntos deje de ser bruja, y Samantha lo ama y le promete dejar de ser bruja. Esa es la relación de poder. Le solemos llamar amor, pero es una relación de poder. Ella está dejando de ser lo que es en nombre del amor, ¿no? O sea, ella se anula a sí misma, deja de existir como sujeto en nombre del amor, ¿no? Y a partir de allí ella le asiste a él a lo largo de toda su vida, ¿no? Es exactamente el mismo mensaje el Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre es: las madres son maravillosas porque no existen. ¿En qué sentido no existen? Porque son seres que tienen que anularse a sí mismos para sus hijos, para el esposo, quitarse el pan de la boca para dárselo a los hijos, etc., ¿no? Entonces, es la anulación de uno como persona como supuesta muestra de amor, ¿sí? Entonces, ahí esa relación de poder es lo que los feminismos decoloniales llaman una familia patriarcal. No es patriarcal en el sentido estricto de Abraham, ¿no?, que es el gran patriarca, sino que es patriarcal porque existe una relación de dominación entre el esposo y la esposa. Bueno, y entonces Rita Segato, que es la máxima exponente del feminismo decolonial, le pregunta: y en las familias diversas, en donde no hay varones, o sea, es mamá e hijitos, ¿sí? Le dice: allí, ¿cómo sería? Y ella responde: allí también hay patriarcado. Miren, no hay varón, todas son mujeres, ahí también hay patriarcado. ¿Cuál es la razón de esa respuesta? Porque el patriarcado se refiere a cierta relación de poder, en que hay una persona en la casa que ejerce el poder sobre la otra. Hay una persona en la casa cuya función es servir a la otra. Hay una persona en la casa cuya felicidad puede ser postergada en nombre de la felicidad de la otra persona. Entonces, en las familias diversas LGTBIQ ¿puede darse esas relaciones de poder? Sí. Lamentablemente, ¿no?,
en las relaciones lésbicas es habitualmente lo que pasa. Una de las mujeres asume el poder de esta relación al interior de la familia. Y entonces solo hay mujeres e igual hay patriarcado. Entonces, desde el punto de vista del feminismo colonial, sí, la mujer asume el mando de la casa y el varón es ahora el que tiene que quitarse el pan de la boca para darle a sus hijos, etcétera, etcétera. Eso no es ninguna solución, porque el patriarcado sigue allí vigente, solo que ahora la mujer asume el rol masculino y el varón el rol femenino. Y no es eso lo que hay que hacer, sino más bien traerse abajo la relación de poder. Entonces, una familia verdaderamente alternativa sería una en donde no existe esa relación de poder. Ahora, ¿eso es posible hacer? No, me están cañoneando. ¿Eso es posible eso es posible hacer? ¿No? O sea, ¿es posible que uno conforme una familia donde no haya relaciones de poder? ¿No? Entonces, habría que preguntarse, ¿esas familias dónde están asentadas? Esas familias, ¿cómo legalmente están explicadas? Cuando llegue el censador o la censadora y pregunte ¿quién es el jefe de familia? ¿Qué respondemos? Ninguna de las anteriores. ¿Existe esa alternativa en los censos? Que no hay jefe de familia. Acá tenemos una jefatura colegiada. Yo soy el jefe lunes, miércoles y viernes, y mi pareja es martes, jueves y sábado. ¿Existe esa alternativa en los censos? ¿No? Entonces, la forma en la que esa familia se asiente en una sociedad determinada puede que haga casi imposible que funcione de una manera distinta a como esta sociedad espera que se haga, ¿sí? Alguien tiene que dedicarse al cuidado de la casa para que la otra persona pueda tener un empleo. Y ambas personas pueden pensar que las dos funciones son igualmente importantes, pero la sociedad no piensa eso. La sociedad piensa que quien tiene empleo está en una situación de mayor importancia que quien no lo tiene y se queda en casa. Y quien se queda en casa es no remunerado. Y quien tiene el empleo es remunerado. Ninguna de esas cosas las puede cambiar esa pareja, tratando de constituir una organización familiar distinta a la que estamos llamando patriarcal, ¿sí? Entonces, es como Robin Hood. Robin Hood se va al bosque y organiza una sociedad donde todos son hermanos, donde hay una fraternidad muy grande, donde no se quiere uno hacerse millonario, etc. Pero eso es inviable, porque el resto de la sociedad va a aplastar ese proyecto romántico. Entonces podemos intentar un proyecto romántico, pero en la práctica el proyecto que habría que levantar es un proyecto político. Es decir, si queremos familias distintas, necesitamos sociedades distintas. Y para tener sociedades distintas necesitamos transformarlas radicalmente, y eso es un proyecto político. Por eso no es casual que a principios del siglo XX el anarquismo propusiera el poliamor como una forma distinta de institución en la cual se organice el amor, ¿no? La pareja no es la forma ideal para el desarrollo del amor, van a decir los anarquistas a principios del siglo XX, y van a proponer el poliamor, ¿no? Y por eso les decía que apenas triunfara la Revolución Rusa en 1917, Mayakovsky se casa con una pareja, no se casa con otra persona, sino con otras dos personas que de hecho ya estaban casadas entre sí. Entonces se añade alguien más al matrimonio. Y no era porque fueran poliamorosos necesariamente, era porque así se quería dar muestra que la revolución tenía que destruirlo todo, incluida la forma en la que las personas se prodigan amor. Y se supone que la familia es en parte eso. Y Kollontai, la teórica del sexo marxista, va a decir exactamente lo mismo, ¿no? Y va a llegar a más, y va a decir que el amor, ¿no? En familia es imposible desarrollarse en la sociedad capitalista, ¿no? La
la sociedad capitalista siempre va a poner trabas para para una verdadera relación amorosa entre quienes conforman una familia. Y finalmente, hay que pensar en lo siguiente. Si la propuesta es la igualdad, la pregunta es ¿igualdad con quién? Porque no es lo mismo que dos personas del sur andino quieran casarse, dos varones o dos mujeres quieran casarse, que dos personas de la clase media limeña quieran hacerlo, ¿no? De hecho, hay varios ejemplos que se han ido al extranjero porque allí es legal, lo han hecho, han venido aquí y han realizado un conjunto de trámites legales para que se reconozca su matrimonio. Pero dos personas pobres no pueden hacer eso. Y entonces, cuando decimos igualdad, hay que preguntarnos, ¿igualdad con quién? ¿No? O sea, igualdad con, digamos, las mujeres, ¿no? Igualdad con los varones. ¿Con qué varón? O sea, ¿queremos ser iguales a quienes son dueños del banco de crédito o iguales a los trabajadores de una empresa cualquiera, ¿no? O sea, ¿con quién es la igualdad? ¿Igualdad con quien tiene la posibilidad de vivir del trabajo ajeno o igualdad de quien es explotado en su centro laboral, ¿no? Entonces, es lo mismo. Mientras haya clases sociales tan marcadamente diferentes, probablemente haya ciertos sectores que logren este derecho, ¿no? De ser incluidos en los regímenes familiares establecidos en nuestra ley, pero en otros sectores eso va a ser mucho más complicado, porque la propia pertenencia a cierta estructura socioeconómica, cultural, etcétera, hará que sea mucho más dificultoso. Pero además, y la parte cultural, no había pensado esto, pero no importa, se me acaba de ocurrir. En la cultura andina existía la posibilidad de cambiarse de género. O sea, que una mujer sea masculina y un varón sea femenino, sin que eso signifique necesariamente cambiar los hábitos sexuales. Entonces, como en la cultura andina, el derecho igualitario, el matrimonio igualitario tendría unas connotaciones diferentes precisamente por esas raíces culturales, ¿no? En las culturas norteamericanas, donde no se pensaba que había solo dos sexos, sino que había más de dos, ¿cómo entenderían ellos estas posibilidades? Sin duda de manera distinta a cómo se entienden en Europa. Entonces otra vez habría que preguntar si con esto a cabo es una buena idea traer las propuestas europeas aquí tal cual se producen en ese continente, o estaríamos cayendo en el eurocentrismo. Muchas gracias, José Luis. También damos la bienvenida a Mauricio, que nos acompaña esta tarde. Como ustedes se han podido dar cuenta, en base a la presentación de José Luis, el abanico de la diversidad se va abriendo cada vez más. Y conforme uno va reflexionando sobre la familia como institución básica de la sociedad, como le llamaba el mismo Augusto Comte, se va dando cuenta que no solamente puede hablar de las familias diversas, las familias LGBTIQ en la ciudad, que es totalmente distinto a hablar de las familias LGBTIQ que hay en la sierra, a la que recién se está mirando, y de otra configuración geográfica que es la selva, a la que a nadie le importa. Vemos que hace unas 2 semanas, 3 semanas se han denunciado, visibilizado casos de abusos a menores de edad. Entonces, si a la sierra recién estamos dando o prestando atención, a la selva ni qué decir. Y lo que mencionaba José Luis es muy importante, ¿no? De hecho, Federico Engels tampoco nunca se casó, porque Federico Engels, como marxista clásico, estaba en contra del matrimonio y la familia como institución que representaba la sociedad capitalista de la época. Porque lo que hace la familia y el matrimonio en la sociedad capitalista es perpetuar el sistema de explotación que se aplica en las empresas. Engels decía en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que en la familia el padre es el burgués y la madre es la proletaria. Y así como al burgués lo explotan, lo abusan y lo maltratan en la fábrica, en la familia, en el matrimonio, se abusa, se explota ¿de quién? De la madre y de los niños.
recordemos que esta categoría de niño también es una categoría relativamente nueva. No siempre ha existido como la conocemos hoy en día, el niño, el infante que tiene que ir a un colegio a ser instruido, etc. El niño iba a la fábrica a trabajar con los padres, iba a trabajar con la madre. De ahí se crea esta configuración del famoso adulto mayor. ¿Quién es el adulto mayor? Hoy en día hablamos del mayor de 65 años. ¿Por qué se habla de adulto mayor? ¿Quiere decir que había antes un adulto menor? Sí, el niño que iba a trabajar, que iba a cumplir su función de explotado por parte del burgués en las fábricas, ¿no? Y ni qué decir, como también sabemos cómo es en el campo, por qué los padres o las familias tienen tantos hijos en el campo. Porque no hay métodos de control de natalidad, puede ser por la educación también, pero principalmente porque y la mayoría conocemos ese ámbito por lo que lo estudiamos o lo vivimos. Porque tener más hijos garantiza mano de obra, y no barata, gratuita, ¿no es cierto? No se le paga nada al hijo. Y se cree con esa imagen de que no estoy trabajando, estoy ayudando a papá, estoy ayudando a mamá, pero oye, ¿te paga? No se ayuda, pero me da pues comida a casa. Repetimos nuevamente esos patrones de exclusión y de explotación de los cuales hablaban los marxistas, que no conocían el Perú obviamente, pero en la realidad, pero sí tenían algunas ideas. Entonces, ahí la configuración de la diversidad va haciéndose mucho más grande y aparecen varios intentos históricamente hablando en la familia para ordenar un poco esta institución familiar. Y tal vez la más importante es la del famoso Concilio de Trento, que establece que la familia es una unión indisoluble. Es decir, hasta que la muerte, lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre, ¿no es cierto? Pero la mujer sí. Muy bien. Por eso un mandamiento dice, pues no codiciarás a la mujer del prójimo, pues no dice nada de los hombres. ¿No es cierto? Entonces, ahí establece la famosa indisolubilidad del matrimonio que se mantiene hasta la fecha, lo que se casan a través de la religión, etcétera, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, de una ceremonia que es muy bonita, en la práctica no tiene ninguna relevancia en cuanto a derechos y deberes legales, que es lo que importa. Otro paso importante fue la pérdida, o mejor dicho, el divorcio va perdiendo, el tabú del divorcio, en pocas palabras. Ya la gente se comienza a divorciar más, a separar más, y a destrozar, ese era el término que se usaba, la familia tradicional. Entonces hay una palabrita que surge en esos años, que es que la familia entra en crisis. Pero habría que reflexionar bien y decir, si la familia está integrada por seres humanos, y los seres humanos estamos en constante cambio, los seres humanos también estamos en crisis, o sería bueno, como dicen la mayoría de teóricos hoy en día desde el punto del interaccionismo simbólico, no hablar de crisis de la familia, sino de cambios en la familia. ¿Está la familia cambiando? Sí. ¿Y por qué cambia la familia? Porque nosotros los seres humanos también estamos cambiando. Entonces, la normativa, las leyes que regulan matrimonio, familia, separaciones, uniones, divorcios, deben de ir cambiando conforme cambia la sociedad. Y no al revés. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Los juristas, los abogados creen que la sociedad debe de acomodarse a sus leyes, debe de acomodarse a sus normas, cuando es al revés. Son las leyes, las normas las que deben de acomodarse a cómo va evolucionando o cambiando la sociedad. El término cambio es importante. Creo yo que nos pone en una balanza un poco neutral. Decir que estamos mejor o peor que antes no es muy válido, depende a quién se le pregunte. Pero lo que sí es cierto es que las nuevas configuraciones de familia que hoy tenemos son totalmente distintas a las que eran antes. El prototipo de la familia nuclear, papá, mamá e hijitos, prácticamente está desapareciendo. Si no, respondámonos mentalmente, ¿cuántos de nosotros en esta sala tenemos esa configuración familiar? Papá, mamá e hijitos, y mis hermanitos, digamos. Poquísimos probablemente. En ese contexto de cambios y transformaciones de la institución más importante de la sociedad, que sigue siendo la familia, como agente socializador fundamental, porque no hay hasta ahorita ninguna institución que logre reemplazar todas las funciones que la familia cumple. Aisladamente podríamos hablar de una que otra, pero en conjunto bien difícil.
En ese contexto y a partir de los años 60, 70, donde se da la revolución sexual, de los derechos de las mujeres, las poblaciones afrodescendientes y también las luchas y los movimientos de la comunidad LGBTIQ, surge esta nueva configuración familiar, ¿no? Las familias diversas, como lo llaman distintos autores. En el caso, por ejemplo, de tal vez la estudiosa más importante de estas nuevas configuraciones familiares, que es Susan Gollumbock. La socióloga Susan Gollumbock es directora del Instituto de la Familia de la Universidad de Cambridge. Y como les decía, es la que más ha estudiado este tema de las familias diversas. Y lo hace desde el punto de vista académico. Y pone en balanza, y justo estaba ayer repasando nuevamente ese documento, algunas críticas que se le hacen a estos nuevos tipos de familia, y también pone en el otro lado de la moneda algunas cosas positivas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las principales críticas que la sociedad en su conjunto hace a este tipo de familias LGBTI, por ejemplo, es ¿cuál es el impacto en la educación de los hijos? ¿No es cierto? ¿Cuál es el nivel de crianza que hay respecto a los hijos de una familia de lesbianas, por ejemplo, a una familia heterosexual o a una familia de homosexual? Susan Gollumbock no llega a juntar en total, porque son configuraciones de familias distintas, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, ¿no? Porque cada una tiene su propia dinámica. Pero ella por lo menos desarrolla dos: la familia de lesbianas, de madres lesbianas, y la familia de padres gays. Y con evidencia científica de varias investigaciones que ella misma ha hecho y que ha recogido, llega a la siguiente conclusión, que me permití anotar acá en esta hoja de resumen. Susan Gollumbock dice que estudios comparativos muestran que las madres lesbianas son igualmente competentes como las madres heterosexuales. Se identificó que las madres lesbianas y heterosexuales tienen actitudes similares hacia la educación y la disciplina de los hijos. Más bien, las madres lesbianas tienden a mostrar mayor seguridad en sí mismas en su rol parental, lo cual puede influir positivamente en la crianza de los hijos. Al no haber la figura paterna, eso no es una limitante, como lo explicó José Luis, se llegan a horizontalizar las relaciones de género. No hay tanto una figura impositiva, sino una figura colaborativa. Y eso tiene que ver también con otro aspecto de la familia que no ha sido muy bien estudiado en los últimos años, ¿eh? Desde la publicación de Arlie Hochschild en los años 70 y 80 en Estados Unidos, nadie, por ejemplo, se ha preocupado por el tema del cuidado en la familia. ¿Quién se encarga de los hijos? ¿Cómo se encarga de los hijos? Y en un estudio comparativo entre familias heteroparentales y familias homoparentales, se llegó a determinar que las familias homoparentales establecen el cuidado de manera más equitativa que las parejas heteroparentales. Hay más equidad de género en ese tipo de familias. Ahora el cuidado está apareciendo nuevamente por el tema de la pandemia. ¿Quién cuidaba fue a los enfermos? Antes el cuidado era exclusivamente de los niños, ¿no es cierto? Ahora con esto de la pandemia es quién cuidaba a los enfermos. Y hoy en día, hace una semana ha salido el estudio del INEGI sobre población, y lo decíamos en la clase, ¿no?, con mis estudiantes, cada vez hay más viejitos. ¿Quién se hace cargo de los viejitos en la casa? ¿La mamá o el papá? Entonces, el tema de los cuidados al interior de la familia también ha ido cambiando, ha ido evolucionando. De cuidar a los niños, a cuidar a los enfermos, ahora a cuidar a los adultos mayores. Y ni qué decir, digamos, que los enfermos son enfermedades, digamos, pasajeras, ¿no? COVID, por ejemplo, no me estoy enfermo de COVID un año. Pero, por ejemplo, el tema de las personas con capacidades diferentes, ¿quién los cuida? ¿Quién ve por ellos? Otra preocupación siempre de la sociedad ha sido el desarrollo psicológico de los hijos, ¿no? Y los estudios de Gollumbock señalan que los hijos de madres lesbianas no muestran diferencias significativas en el desarrollo psicológico en comparación con los hijos de madres heterosexuales. En pruebas de coeficiente intelectual entre sus iguales no se observaron diferencias notables. El desarrollo del género en niños criados por madres lesbianas es similar al de los niños criados por madres heterosexuales. Los estudios no encontraron diferencias en la identidad de género
ni en el deseo de ser del otro sexo. Es otra crítica que se le hace también a las familias, tanto de lesbianas como homosexuales. Ah, pareja de homosexuales, pareja de lesbianas. Sus hijos seguramente van a ser también lesbianas o homosexuales. No hay evidencia científica de que eso sea así. Estamos hablando obviamente de un ámbito universitario, lo corregimos por evidencia científica, ¿no? Por eso no sé cómo José Luis todavía acepta debates con la gente de San Pablo. Yo hace tiempo que ya no acepto para nada conversar con él. En el caso de las parejas de padres o de las familias de padres gays, los resultados son similares. Por ejemplo, los padres gays suelen pasar por procesos de selección más estrictos para la adopción, en el caso de que son adoptados. Es decir, en el caso de que los padres homosexuales gays quieran adoptar, el proceso es bien riguroso en varios países. No es tan fácil, entre comillas, como una pareja de heterosexuales. Entonces, estos pasos para poder adoptar, al ser más rigurosos, de una u otra manera garantizan mayor seguridad en a quién está confiando la sociedad a un menor de edad, ¿no es cierto? Los estudios han señalado que los padres gays que adoptan muestran altos niveles de respaldo social y habilidades adecuadas de la crianza. Otro aspecto importante es la red de apoyo. No solamente la red de apoyo referida a yo como padre homosexual que crío un hijo, sino a mi propia familia, es decir, a los abuelos de mi hijo, a mis propios padres, a mis propios hermanos, ¿no? A los tíos de mi hijo, etc., ¿no? Las investigaciones indican que las familias de padres gays proporcionan un entorno de apoyo similar al de las familias heterosexuales y de madres lesbianas. Los niños en estas familias muestran un desarrollo psicológico y conductual comparable a las de los otros tipos de familias adoptivas. Diversos estudios han demostrado que no hay diferencias significativas en el bienestar de los niños criados por padres gays en comparación con los hijos criados por padres heterosexuales o madres lesbianas. Hasta ahí creo que vamos con cierto consenso respecto a que no hay ningún problema. Pero ¿dónde resalta Golombó en los estudios que hace también la parte negativa? No en la propia familia, sino en la sociedad, en lo que José Luis le llamaba la estructura social, en cómo la sociedad concibe la idea de familia, ¿no es cierto? Entonces el problema no es de las familias, el problema es, por ejemplo, de la sociedad. Cómo, a pesar de estos avances que hay un proceso de discriminación y de estigmatización hacia las familias diversas, ¿no? Por ejemplo, las familias de madres lesbianas se enfrentan muchos estigmas y discriminación. Los niños pueden ser objeto de acoso y rechazo por parte de sus iguales, lo que puede derivar en problemas psicológicos. Es decir, es la discriminación y el acoso la que generan los problemas, no el hecho de que mi madre yo sea de una familia de madres lesbianas o de padres gays. Es lo que sucede en el colegio, los procesos de socialización. Yo puedo criar muy bien a mi hijo en temas de respeto, identidad, tolerancia, pero en el colegio no va a estar necesariamente con iguales que vienen de la misma formación familiar. Encontramos de todo, y ni qué decir pues en la universidad o en nuestros centros de trabajo, en fin. La hostilidad hacia las madres lesbianas y sus familias puede generar estrés adicional tanto para los padres como para los hijos, afectando su desarrollo y bienestar emocional. En el caso de algunos países, por ejemplo, Susan Golombó menciona que uno de los problemas es cuando hay disputas por la tenencia de los hijos. En estos casos, siempre las de perder tiene la madre lesbiana o el padre homosexual, porque ahí prima pues la conciencia, digamos, entre comillas, del juez, ¿no? Y su, obviamente, mentalidad discriminadora, estigmatizante, ¿no? De seguir creyendo estas cosas que estamos hoy día un poco rompiendo, de que qué ejemplo va a ser, cómo se va a criar ese niño en ese ambiente, y seguramente el tema de que como es gay o lesbiana, la promiscuidad sexual, drogas, alcohol, fiesta, es decir, todo ese bagaje estigmatizante que aún lamentablemente persiste bien en sociedades europeas y con mayor razón en sociedades como las nuestras, ¿no es cierto? En el caso de las familias con padres homosexuales gays, el tema también pasa porque en algunos países hay ciertas restricciones a temas de adopción. En el Perú creo que los solteros ya pueden adoptar, ¿no es cierto? Antes se pedía que sean pareja constituida, matrimonio, pero un homosexual que quiera adoptar
mejor que el niñito siga en el orfanato, ¿no es cierto? Pero un soltero, por tal que sea heterosexual, no importa, sí lo puede adoptar, a pesar de que de repente no le garantiza la estabilidad económica, emocional, que sí podría garantizarle una pareja de padres gays. Otro aspecto interesante es que los problemas que se generan en los niños adoptados por padres gays, que eso sí lo menciona Goldenbaum, no es por la adopción del padre gay, sino por el historial con el que viene ese niño previamente, que por lo general son historiales de abuso y de maltrato en sus primeros hogares, es decir, en su familia biológica, propiamente dicho. Que bueno, llega a la familia de los padres homosexuales y entonces el padre o los padres homosexuales tratan de una u otra manera de solucionar, apoyar, pero a veces uno como padre cree que puede todo, pero siempre es necesario la red de apoyo familiar y también de profesionales, ¿no es cierto? Porque ese niño que es adoptado probablemente no sabemos mucho de su historia, de su pasado, porque también varios centros de adopción tratan de ocultarlo para que se pueda adoptar de manera mucho más rápida y expeditiva. Entonces, ahí el tema es interesante porque si revisamos minuciosamente la información que hay, los distintos estudios e investigaciones, no hay razón académica, científica, ni mucho menos sociológica para negar la existencia de las familias diversas, en primer lugar, y en segundo lugar para evitar que se configuren y que se, vamos a llamarlo así, normalicen en términos legales, amparados por la ley y como consecuencia de ello, también con el visto bueno social. Es una tendencia que está avanzando. Es algo a lo cual no podemos cerrar los ojos. Varios países del mundo ya están avanzando en eso. El Perú, lamentablemente, en los últimos años, desde que lo eligieron a Castillo, pasando por la señora que tenemos hoy en día en Palacio de Gobierno, no ha hecho nada. Más bien están en un franco retroceso. Hay la propuesta de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia. La pregunta es, ¿qué familia? ¿La familia de papá, mamá, hijito, que prácticamente está en peligro de extinción? ¿No sería probablemente más importante hablar, si quieren ponerle un nombre al Ministerio de las Familias? En varios países de Europa hay ese tipo de ministerio. Incluso uno de los problemas fundamentales de las políticas públicas en países serios, que obviamente no es el Perú, que tienen que ver con temas de familia, es que pensaban que estas políticas iban a ser orientadas a familias nucleares, papá, mamá, hijos. Y no sucede eso en el Perú ni en América Latina. Hay que hacer políticas públicas orientadas a cada grupo poblacional, porque cada grupo poblacional es totalmente diferente, tiene necesidades totalmente distintas, tiene problemas distintos. Entonces ahí el tema también pasa por cómo vamos cambiando la mentalidad de las personas. Y ese es un proceso a largo plazo. La respuesta es siempre la misma: educación. Suena trillado, pero es la única respuesta. Pero en algún momento se tiene que empezar. Lamentablemente en el Perú, en términos de política, se empezó, se frenó y ahora hay un retroceso, ¿no es cierto? Dices género en el Congreso, como decía José Luis al principio, la gente se asusta y no sabe qué hacer. Por poquito te echan agua bendita para que te salga el demonio. Género es decir demonio para ellos. Y eso se tiene que ir cambiando con la educación. No hay la obligación en los colegios ahora, lamentablemente, pero nadie, regreso a la primera parte de la presentación para terminar, nadie le puede quitar a la familia el rol fundamental que tiene y que ninguna institución puede tener, esa misma, de educar a sus nuevos miembros, prepararlos para una sociedad realmente inclusiva, realmente respetuosa de las diferencias. Es un proceso largo, sí, pero en algún momento tenemos que iniciar. Desde la universidad estamos empezando a dar algunos pasos con respecto a eso para ustedes obviamente y para la sociedad en general. Gracias por escuchar. Bien, entonces le voy a dar paso a Mauricio Gutiérrez, gran amigo personal y amigo también ya de la Escuela de Sociología, para que nos haga también una presentación. Gracias Mauricio. Bueno, yo quería hablar un poco sobre, inicialmente, nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Habla sobre la protección que tiene la familia actualmente. Sin embargo, como dijo Mario, las leyes no tienen que estar
versaba sobre los ideales que tienen los legisladores y no sobre las realidades, ¿no? Pero los ideales, o el ideal de familia que tiene actualmente nuestro marco normativo, tiene que ver con la familia nuclear, ¿no? Hombre, mujer, hijos, y a mí me hace pensar qué es una familia, no es solamente eso: hombre, padre, madre, hijos, herencia, vínculos sanguíneos, y creo que ese concepto ha quedado completamente desfasado. Hay un concepto que me gusta mucho que es el de nación heterosexual de Orígenes, que habla precisamente que todas las configuraciones o los marcos normativos latinoamericanos tienen que ver precisamente con la hegemonía que se le da a la heterosexualidad y en esa línea al binarismo sobre las configuraciones o sobre sobre la visión que tenemos de nuestra sociedad. Y en esa línea las personas de la diversidad sexual estamos borradas, no estamos consideradas. Dentro de eso creo que actualmente, o desde mi experiencia como gay, yo tengo 35 años, y yo recuerdo mucho de un reportaje que se dio en uno de esos noticieros, Buenos Días Perú, probablemente cuando era niño, de una configuración de una mujer trans con un chico trans que había decidido procrear y tener un hijo, ¿no? Este hijo lo tenía este hombre trans, ¿no? Quien lo gestaba. Y cuando yo recuerdo esa noticia, recuerdo también el alboroto que se dio a través de por qué una pareja de personas trans que supuestamente deberían haber sido heterosexuales, o sea, la mujer trans debería haberse relacionado con otros hombres y el hombre trans con otras mujeres, decidieron configurarse, decidieron amarse y decidieron ir en contra de lo que significaba la heterosexualidad, incluso impuesta en sus diversidades, y ser una pareja diversa, ¿no? Dentro de eso creo que, si bien es cierto, actualmente no existe un marco normativo que reconozca o que ayude, digamos, a que las familias diversas puedan desarrollarse de forma óptima, sí existe lo que es el litigio estratégico, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años, por ejemplo, el caso de Ricardo Morán, que ha solicitado el reconocimiento de la nacionalidad de sus hijos, ¿no? Como ciudadanos peruanos. Y el caso de Mateo, que tiene dos mamás, que es un niño que nació en México, hijo de madres peruanas, y que, bueno, tiene la nacionalidad mexicana, pero que también con todo derecho tiene que acceder a la nacionalidad peruana. Actualmente el Tribunal Constitucional no le ha reconocido aún a Mateo su nacionalidad, pero en el caso de Ricardo Morán sí. Ambos niños han podido acceder a un documento nacional de identidad peruano. Y a través de la lectura de esta sentencia, creo que los magistrados han sido bastante estratégicos, entre comillas, en no mencionar la naturaleza familiar del entorno de esos niños con Ricardo Morán. Es decir, el reconocimiento de que existe un padre homosexual que a través de métodos ha podido reproducirse, digamos, y tener estos hijos, sino más bien respecto del derecho de estos niños a la nacionalidad, ¿no? Y en esa línea justo lo que Mario mencionaba, los criterios estigmatizantes, los criterios discriminadores de estos jueces, de estos tribunos, para no hablar, ¿no? Y no abrir también puertas en materia legislativa a que otras familias puedan también solicitar el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Actualmente también existen otros casos, como el de Oscar Bartechi y su pareja, que también no han podido acceder al reconocimiento de su matrimonio celebrado en el extranjero. La misma José Paredes, actual congresista de la República, también ha promovido un proceso judicial para el reconocimiento de su matrimonio celebrado en México con su pareja. Y creo que esto dista mucho, o nos da muchas luces de cómo nuestro sistema judicial actual sigue reproduciendo estigmas, sigue reproduciendo discriminación, pero también sigue negándonos derechos. En esa línea creo que las familias diversas, las que actualmente estamos configuradas, o quienes actualmente venimos tratando de luchar por el reconocimiento de las personas LGTBI, creemos que no solamente las familias que no son nucleares, sino también las familias formadas por parejas del mismo sexo, familias reconstituidas, familias también que son conformadas por personas de la diversidad sexual que son excluidas de sus hogares y que eventualmente conforman círculos que son familias, en las que las partes se soportan, se dan ayuda mutua, conviven en el mismo espacio y que también deberían ser consideradas familias, ¿no? Y que no son reconocidas y nunca serán quizás reconocidas. Creo que promueve precisamente el diálogo, el debate sobre cómo es que no solamente los vínculos sanguíneos nos hacen querer a alguien, sino también que eventualmente el amor puede surgir desde otros espacios, ¿no? Y bueno, es lo que yo quería decir por ahora.
Bien, no sé si hay alguna pregunta por parte de algún presente. Diversas preguntas deberían haber, ¿no es cierto? Diversas preguntas. Parece que no, tampoco, no nos regalan. Se está grabando, por si acaso. No, Dios me libre, toco más. Dios me libre también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, por favor. Vaya. Buenas tardes, ante todo. Durante la primera presentación se habló de que, digamos, en el caso de la hechicera, de la bruja, cuando rechazaba su parte como bruja a pedido de su pareja, se mencionó de que dejaba de existir ella, que se perdía. Entonces yo quisiera preguntar si podría ahondar en este término, ya que, digamos, no sé si se pierde ella como persona o pierde una faceta suya al hacer un pedido de su pareja. Bueno, es que la cosa es tremendamente compleja. O sea, esa idea de que nuestra pareja nos completa es una idea nefasta, es una idea occidental. Esa idea de la media naranja es atroz. Porque si somos medias naranjas en busca de otras medias naranjas, estamos siempre incompletos o incompletas. Somos seres a medias, ¿no? Y entonces, en busca de esa media naranja, que cuando la encontramos nos completamos. Y entonces, ¿qué es lo que nos completa? ¿Qué es lo que nos hace personas íntegras? El amor. Y eso es nefasto, ¿no? O sea, Rosa Luxemburgo, que ha tenido varias parejas, ¿no? y se casó para obtener la nacionalidad alemana, es decir, fue un matrimonio por arreglo, ¿no? O sea, ¿quién la completaba? El camarada, o sea, el compañero de lucha por la revolución. No es que me acompaña esa persona que me hace suspirar, la que me trae flores o que me trae chocolate. No, es fatal. Entonces, por tanto, cualquier cosa que nos pida la persona con la que supuestamente tenemos una relación amorosa, porque ya les decía, Marx también lo señalaba, pero son muchos los autores que dice Kollontai, les dije, no hay amor posible en esta sociedad no puede haber amor, porque solo amor entre seres libres, y esta es una sociedad de esclavos y esclavas, por tanto no hay amor posible. Pero recordemos los antiguos griegos, ¿no? El amor se tiene que dar entre varones, porque las mujeres son seres inferiores y por tanto no se pueden amar, ¿no? Son máquinas reproductoras, pero no se les puede amar, ¿no? Bueno, lamentablemente eso lo podríamos extrapolar ahora. Todos somos seres inferiores, seres inacabados, seres a mitad de hacer, somos humanos precarios, no por nuestra culpa, no porque no nos hayamos esforzado, no porque no hayamos tenido emprendedurismo, sino porque la sociedad atrofia. Por eso cuando Mario decía, los hijos de las parejas heterosexuales son similares a los hijos de las parejas homosexuales, sentía miedo, ¿no? Porque los hijos que produce esta sociedad no son, pues, grandes hijos. Y entonces las parejas homosexuales están produciendo esos hijos que no son grandes, al igual que las familias heterosexuales. Por supuesto, no es culpa de las familias homosexuales, sino es culpa de las estructuras sociales tal y como están pensadas. Bueno, cuando una pareja nos pide que sacrifiquemos algo de nosotros para poder seguir siendo nuestra pareja, es la prueba evidente de que eso no se trata de amor, ¿no? Sino es de egoísmo. En ese momento es hasta la vista venir, ¿no? O sea, y además ese vínculo no tiene por qué ser, como yo recién me he enterado que esto es desde el Concilio de Trento, no tiene por qué ser hasta que la muerte nos separe, ¿no? Sino el amor es eterno mientras dura, ¿no? Y además estaba pensando, si una mujer lesbiana se casa con un varón, que es más o menos el ejemplo de los transexuales que explicó Mauricio, ¿no? Una mujer lesbiana se casa con un hombre gay, y entonces constituirían una familia, pero decía, pero eso no sería una familia porque no podrían tener vida sexual. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de mezclar matrimonio y sexo? O sea, es lo que tanto reclamaba Marco Aurelio de Negri, ¿no? Ese fue un error de los más grandes que cometió Occidente cuando vincula el sexo con el matrimonio. Entonces, pero eso que le pide, deja de ser bruja, es lo que habitualmente se pide. O sea,
Cada vez es menos porque hay avances, como decía Mario, pero es bastante habitual todavía que una de las personas deja su empleo, deja su trabajo, en Corea, ¿no? Lo que está pasando ahora, ¿no? Que las mujeres no quieren tener hijos porque en cuanto se casan tienen que dejar su profesión, una profesión que les ha costado muchísimo obtener, ascensos en la empresa en la que laboran, eso les ha costado muchísimo, y en cuanto se casen tienen que perder todo eso porque la sociedad coreana considera malas mujeres aquellas que una vez casadas continúan laborando, ¿no? Entonces, si me amas, te casas conmigo y vas a dejar todo lo que has logrado por amor. Eso evidentemente no es amor. Eso de la unión entre el matrimonio y el sexo tiene pues su base también efectivamente en la religión. En la religión, es decir, el matrimonio se consumaba con el acto sexual. Por lo tanto, la iglesia establecía que la única forma de que la iglesia te separaba, te divorciaba, era cuando el acto no se haya consumado. Entonces, lo que sucedía es que las parejas iban por donde el Papa. Oye, no, es impotente, es infértil. El otro obviamente se va a defender. No, que imposible, que está pelado. ¿Cuál era la prueba? El Papa tenía que ver a la pareja teniendo sexo. El Papa y el colegio cardenalicio. En esa época estoy hablando de 12, 13 cardenales. Entonces se preparaba como un altar, era como un altar. Una cama en el centro, una cortina media translúcida, los cardenales alrededor y el Papa sentado ahí, viendo que se consume el acto sexual. Si no se consumaba, que era lo que sucedía porque el hombre se avergonzaba, qué sé yo, el Papa decía, no tiene relaciones sexuales, no puede, efectivamente es infértil, separado de mujer. Era una práctica bien interesante, de comprobación que efectivamente no se había consumado el acto sexual. Y ahora, eso del amor es bien interesante también porque, digamos que el único momento en el que hubo una libertad amatoria y obviamente no esa restricción familiar es cuando no había propiedad privada. Engels lo establece en el origen de la familia, la propiedad privada del Estado. La familia que tenemos hoy en día, que es la familia monógama, es la base de la propiedad privada. Cuando no solamente dices, bueno, esta carpeta es mía, este celular es mío, sino dices, tú eres mío, ella es mía. Se establece la monogamia en detrimento de la poligamia. Por eso ella decía, pues lo ideal sería regresar a esas épocas primitivas en el que no había un mandato de que solamente con una persona. Por eso ella nunca se llegó a casar. E incluso hay una anécdota en la que Marx no lo dejaba entrar a su casa. Bueno, Marx no, la esposa de Marx, porque Marx sí era casado. Y a pesar de que Engels le pasaba mensualmente su manutención, su propina, Engels iba a la casa de Marx y Jenny le decía, ¿vienes a buscar carro? Sí, espera un ratito, pero ahorita le digo que va. Oye, ¿por qué no le haces entrar? Que no es casado. Sí, pero también tú eres igual que él, pero tú te casó conmigo. Entonces viene el tema del amor, ¿no? ¿Qué es el amor y cómo comienza a configurarse el amor y cómo tenemos este amor? Que ya no es el amor para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, sino es este amor más fluido, como hablaba Bauman, o este amor poco o estos varios tipos de amores que hay, como dice Erich Fromm, ¿no es cierto? Bien, no sé si alguien tiene ahí. Sí. Bueno, ahora actualmente en la sociedad se ven muchas formas de señalar lo que viene a ser el amor, ¿no? Cuando estás en tu perfil de Facebook, ahora resulta que es más importante que los demás vean ese estado de relación, ¿no? ¿A qué me refiero con todo ello? Esa propiedad que tienes que tener sobre otra persona. Cuando mencionaban que era eres mío o eres mía, entonces ese sentido de propiedad del amor. Y muchas veces pasa de que se confunde el sexo con el amor. Y esto pasa, no sé si con los enamorados escritos, pero el hecho de si me amas, pues me vas a la primera vez, ¿no? Entonces muchas veces se confunde ese discurso del amor por lo que viene a ser el querer aprovecharme para satisfacer mis necesidades. Perdón que lo diga así, pero realmente es así. Entonces, ahora, ¿cómo convencemos que eso no es verdaderamente el amor? Agarrado de una sociedad donde el amor es como lo dibujan básicamente todas las series, ¿no? Incluso hay una serie en la cual ya me olvidé el nombre, pero básicamente si la mujer se siente feliz en un objeto, pues el hombre es el galán, ¿no? Es el que enamora a todas, se ilusiona y todo. Entonces, ¿cómo convenzo a las personas de que eso verdaderamente no es el amor? Por eso que ya no se puede dejar.
después de llevar mi curso de familia ya dejó de creer en la mamá. Yo creo que no se trata de convencer a la gente, ¿eh? En ese aspecto, es que el amor es, pues, yo coincido plenamente con Sigmund Bauman, con Erich Fromm o con Lipovetsky, ¿no? Que habla de que el amor es fluido, pues, y efectivamente uno puede estar enamorado un tiempo de una persona, otro tiempo de otra persona, porque así son las relaciones de pareja. O sea, Bauman menciona en el amor líquido que cuando tú te enamores, no necesariamente es un consejo para los que están acá sentados, ¿no? Estoy citando a Bauman. Bauman decía, por ejemplo, que en un amor deben de haber por lo menos 3 personas, dice Bauman. En un trío. Una pareja que poliamorosa. No dice Bauman, no se refiere a Bauman de eso. Bauman dice, ¿cómo sabes que estás enamorado de esa persona si nunca en tu vida te has enamorado de otra antes? O sea, imagínate que te invitan a comer un plato de comida y es la primera vez que pruebas. ¿Cómo puedes decir, así es el mejor ceviche que he probado, si nunca en mi vida he probado ceviche? ¿Cómo puedo decir, es mi primer enamorado y digo, es el amor de mi vida, si nunca he estado enamorado de nadie? ¿Puedo decir eso? Por eso cuando mis alumnos dicen, estoy enamorado del amor de mi vida y veo que sus redes sociales, ¿no? Mis compañeros, no relaciones, veo las fotos. Antes me daba risa, pero ahora me da un poco de tristeza. Hasta que llegan a mi curso de familia y ahí cambian, ¿no es cierto? En cuarto año ya es otra cosa. Y Bauman decía, cuando te enamores, nunca cierres todas las puertas. ¿Cómo sabes después que esa persona con la que estás es, como decía José Luis criticando, yo también critico esa posición, el amor de tu vida? Uno de los grandes daños que le ha hecho la cultura occidental, cinematográfica principalmente infantil, ha sido esa idea de la media naranja y esa idea del amor para toda la vida. Porque el amor para toda la vida es, ya encontré a alguien con quien voy a estar, y si no estoy con esa persona, no voy a encontrar a la otra. Y por lo tanto, como dice ese versículo de la Biblia cuando uno se casa, el amor todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo resiste. Entonces aguanta pues el maltrato, aguanta pues el abuso, aguanta los insultos, los golpes, porque el amor todo lo aguanta, ¿no? Ese es uno de los grandes daños también que se le ha hecho. Y en sociedades como las nuestras, tan católicas todavía, es cierto que está bajando, pero es menos del 50%. Estamos hablando de que estamos ahorita entre 75 y 76% de gente que se dice católico practicante, que cree en eso. Entonces ese es un gran daño que se ha hecho en esa idea de que el amor pues para toda la vida, y que si no está ya, porque si digo, él es el amor de mi vida y ya no voy a estar con ella, ya no voy a estar con él, ¿qué quiere decir? Bajo la lógica de la media naranja, he fracasado como persona, he fracasado. Entonces yo no quiero verme fracasado, tengo que seguir. Yo no quiero verme fracasada, yo no quiero verme solterona. El tabú también, ¿no es cierto? Una mujer que hasta cierta edad no tiene hijos, y el hombre que hasta cierta edad no tiene esposa o enamorada, también, ¿no es cierto? El tabú, nuevamente, estigma y discriminación. Claro, pero como decía Manuel, hay distintos tipos de, digamos, estamos hablando del amor romántico, ¿no? Y de hecho el amor romántico ha cambiado en el tiempo. Hay un bonito libro de Octavio Paz, la llama Doble, ¿no? Y ahí explica en qué momento nació exactamente el amor cortés, ¿no? Que ya tiene varios siglos, pero que en su momento está en crisis y está siendo reemplazado por otro tipo de amor, pero antes existían amores distintos. Pero por eso, si separamos el sexo del amor, entonces el amor podría entenderse como amistad, como ha ocurrido en ciertas épocas. Y si nos casamos por amor, y el amor puede tener distintas connotaciones, entonces podríamos casarnos entre varones o entre mujeres, aun cuando no fuéramos homosexuales o lesbianas, porque nos estamos casando por ese vínculo afectivo, por ese compartir proyectos, por ese despertar con las mismas ganas de discutir sobre ciertos temas. Hablaba su compañero de cómo convencer a alguien de tener relaciones sexuales en el fondo se trata de un engaño, ¿no? Marcela Robles dice, ¿cómo sabes que cuando tienes relaciones sexuales hay erotismo? El erotismo es una cosa espiritualmente elevada, por eso en esta sociedad no hay erotismo, ¿no? Hay abundantes libros para intentar demostrar eso. Schulhans, uno de los filósofos más famosos actualmente, tiene su libro La agonía del Eros, ¿no? Es una sociedad donde ha desaparecido el erotismo, ¿no? ¿Cómo sabes que hay erotismo? O sea, ¿cómo sabes que hay nivel espiritual en esa relación sexual?
cuando la persona conversa después de la relación sexual. Porque solo se habla con personas. Solo se habla con aquellos que tú consideras que tienen cosas que a ti te pueden interesar entre lo que va a decir. Entonces llegan al orgasmo y ¿qué es lo que hace la gente después de que uno llega al orgasmo? Se acuerdan que tienen clases de sociología y la familia tiene que salir volando, ¿no es cierto? Pero si se ponen a conversar, dice Marcela Robles, ahí hay erotismo. Porque esa conversación lleva a juegos, a empujoncitos, etc. Y sin darse cuenta están teniendo nuevamente relaciones sexuales. Pero en esta sociedad eso no ocurre, porque esta sociedad no es del erotismo, sino de las ganas. Entonces, una vez llegado al orgasmo, se quitaron las ganas. Y lo que uno quiere es desaparecer de ahí lo más prontamente posible, ¿no? Y eso es propio del capitalismo, es una sociedad de las ganas. Y entonces el capitalismo está destruyendo el erotismo, está destruyendo, según Simon Bauman, el amor incluso, está destruyendo una sexualidad espiritualmente elevada y la cambia por un fulgur, ¿no?, de la sexualidad rápida, el quickly, ¿no?, que es el equivalente a la comida rápida en el sexo. Entonces, todo está vinculado, ¿no?, todo está relacionado. Por ejemplo, una de las cosas que más afecta a las familias que estamos llamando ahora diversas es la imposibilidad de heredar, ¿no?, porque no están reconocidas por ley. Pero eso solo afecta porque esta es una sociedad en la que si no tienes propiedades no vale nada. Porque si la propiedad no fuera significativa en la sociedad, que no heredes no significaría gran problema. Entonces, tuve la oportunidad de hablar de estos temas en el Live Festival, ¿no? Mi interlocutor me decía, yo no creo en el matrimonio, pero déjame tener derecho a casarme y luego saldré a protestar contra el matrimonio, ¿no? Porque todavía no tengo ese derecho, pero déjame tenerlo, y luego haré mis marchas contra el matrimonio. Hay un concepto, hay un texto muy interesante que se llama Ética Promiscua, que es un manual, entre comillas, sobre relaciones dirigidas hacia putones, que son aquellas personas que, incluyo, buscamos el placer, pero de forma ética con la otra persona, ¿no? Y a mí me ha servido mucho para poder relacionarme, poder debatir también con otras personas respecto de mi gozo y mi placer y la ejercicio de mi libertad sexual. Es un manual anónimo, está hecho por dos psicólogos, bueno, no sé psicólogas, pero en realidad es anónimo, pero ya van como 5 ediciones, quizás por ahí te podría interesar. Hacía un análisis de que el hombre es porque viene la jalonea a la chica y veían en la relación y decían, ay, ¿cómo quisiera ser la chica amorosamente, ¿no? Entonces hacían esa serie del amor, ¿no? Y otra cuestión respecto a lo que viene a ser el erotismo era la ausencia del erotismo en nuestra sociedad, porque actualmente las personas no saben hacer el amor. ¿Y por qué también? Porque nosotros imitamos el erotismo y se incide bloquean las esferas sexuales. Para eso, felizmente Dios inventó el internet. Bueno, muchas gracias por su asistencia, ya para no quitar mucho tiempo. Yo siempre acabo este tipo de eventos citando a alguien. En esta oportunidad no quiero citar a ningún académico, autor, nada por el estilo, pero sea una persona de Hollywood, ¿no es cierto? Tal vez una de las figuras más importantes de este tipo, de este modelo de familia cambiante, ¿no? Ella, una gran actriz norteamericana que se casó creo que 7 veces, 2 veces con la misma persona. Imagínense, eso de figura repetida no aplica para Elizabeth Taylor. Y Elizabeth Taylor, en uno de los discursos que dio, que se le reconoció por su apoyo a la comunidad LGBTI, dijo: les hago un llamado para que sustraigan de la profundidad de sus seres las ganas de probar que somos una sola raza humana, probar que nuestro amor es más fuerte que nuestro odio, que nuestra compasión es más absorbente que nuestra necesidad de culpar, que nuestra sensibilidad por los más necesitados es mayor que nuestra codicia, que nuestra habilidad para razonar sobrepasa nuestro miedo.
y que al final de nuestras vidas podamos mirar hacia atrás y estar orgullosos de haber tratado a otros con la bondad, dignidad y respeto que cada ser humano se merece. Creo que desde la universidad, desde nuestra Escuela de Sociología, siempre, hace un mes estábamos festejando los 61 años de Sociología, que se creó en los años 60, cuando estaba